Bueno, buenas, ¿qué tal? En esta tercera entrega volvemos al, al habitual fondo del primer episodio. Esta tercera entrega intenta hablar o intentará hablar sobre el arrepentimiento. eh, y bueno, mediante la charla se irá como siempre ramificando la temática, pero la idea es que justamente es estar abocado a eso. ¿Qué sucede con el arrepentimiento? ¿Qué es lo que me despierta a mí llegar a esta instancia de querer decir algo sobre ello? En principio que no hay demasiada como producción o divulgación mediática sobre este concepto, como si lo hay sobre otros. Por ejemplo, no sé, la filosofía suele estar dentro de la televisión o de las redes, digamos. Hay figuras que se encargan de hacer que el contenido teórico, científico, como quiera denominarle, esté, digamos, en un espacio este, comprendido y en un espacio mediático en el que justamente todos hablen sobre ello. Pero el arrepentimiento es una temática que no suele estar eh, muy tratada, me parece, o muy hablada, por lo menos mediáticamente. Aunque sí para cuestiones referentes a lo criminal, me parece, o más a lo delictivo, ¿no? Sobre el arrepentimiento que alguien tiene que tener por haber hecho algo. Que esa estructura es en la que se basa todo el planteo del arrepentimiento en cualquiera de sus instancias, sea en lo criminal, sea en lo no criminal, en la vida misma, digamos. Esa estructura sigue o corresponde al concepto en sí. Eh, una persona hace algo que afecta a algo o a alguien y si esa afección es negativa suele tener que arrepentirse, ¿no? Retractarse o repensar qué es lo que sucedió o lo que hizo. Yo creo que el arrepentimiento tiene una carga muy negativa en su hablar, en su producción, digamos. Pensar en el arrepentimiento no es algo que nos genere felicidad en general, sino que es algo más bien referente al mundo de, bueno, algo está mal, ¿no? Suena raro decir arrepentimiento y pensar en algo bueno. En mi caso sí está más señalado hacia ese espacio, por el hecho de que justamente el arrepentimiento implica un proceso de experiencia. Y a partir de ese proceso de experiencia es la primera instancia en la que comienza a producir sentido a partir de lo vivido, ¿no? Digamos, que considero que, creo que lo he dicho en los dos capítulos anteriores lo he mencionado, pero somos, eh, digamos, lo pasado, somos las consecuencias del pasado. Es decir, que a partir del arrepentimiento no tiene que haber esta sensación de, ah, hice algo mal. Obviamente sí, pero digamos, no nos tenemos que quedar únicamente, o creo yo que no nos tenemos que quedar únicamente con esta sensación de haber realizado algo mal, sino intentar construir algo nuevo a partir de ello. Entonces el arrepentimiento debería tener una carga no tan negativa quizás, más que positiva del todo, pero una carga que no implique pensarlo como una situación de, uff, esto está muy mal, ¿no? Y de hecho, en muchos casos funciona como espacio de excusa, ¿no? Porque, a ver, mucha gente puede llegar a realizar o no una acción teniendo en cuenta el arrepentimiento futuro. Es decir, bueno, no voy a hacer esto porque después me voy a arrepentir. Eh, y eso implica el, el- al menos lo que yo pienso o lo que he podido pensar a lo largo de los tiempos que mi cabeza funciona, es justamente como una sensación similar a todo lo referente con Freud sobre
el ello, el yo y el super yo, ¿no? Es como que hay fases en las que, o el eros y el tánatos también, ¿no? La pulsión de muerte y de vida, que son dos conceptos que suelo tomar mucho en todo lo que escribo, en varias cosas, no sé por, bueno, digamos, me quedaron porque son de los más fáciles de comprender, supongo, pero son conceptos a los que vuelvo mucho y, digamos, en líneas generales, lo que considero es que vivir en base al arrepentimiento es justamente ¿no? Una tensión constante entre esta pulsión de vida, ¿no? Y una pulsión de muerte. Y es este concepto, esta frase tan utilizada, pero tan verdadera, que es que todos los extremos son malos, ¿no? Es decir, yo no puedo vivir siempre este, de hacer lo que siempre quiera yo, ¿no? Sin tener en cuenta, por ejemplo, las consecuencias que pueda llegar a causar en cualquier momento. Perros otra vez, espero que nos escuchen, pero los perros también se repiten en estos episodios, así que vamos a ver, voy a colaborarme un poco. Ahí está. Estaba diciendo que justamente los diferentes conceptos del arrepentimiento. Bueno, cuando se llega a generar una vida en la que solo hacemos cosas sin pensar en las consecuencias, porque el arrepentimiento también implica no pensar en las consecuencias un poco. Justamente en esto que estaba diciendo, hay gente que decide no hacer algo por miedo a arrepentirse después. Y ese estilo de vida puede ser preocupante por el hecho de que siempre estaríamos lindando, ¿no? Esa pulsión de muerte, de no poder expresarnos. Yo creo que una de las máximas cualidades que tenemos los humanos como, vamos a decir, como pulsión de vida, es la expresión. Me parece que a partir de la expresión, digamos, no podemos arrancar a pensar en otras cuestiones. Creo que es el primer lugar en el que el ser humano comienza a comprender lo que es como persona y no como persona, pero como ser vivo, ¿no? Y justamente es lo que nos diferencia no nos diferencia eso, perdón, pero el nivel de complejidad quizás sí nos diferencia. Entonces, ese grado de complejidad que se le agrega, bueno, es el primer espacio en el que uno puede decir, che, estoy viviendo, estoy diciendo lo que yo creo que es verdadero, o lo que yo quiero decir. Y eso es un montón. Entonces, si yo vivo constantemente sin pensar en que puedo llegar a arrepentirme en algún momento, bueno, en algún momento, en alguna instancia voy a chocarme contra una pared que me va a hacer, me va a derribar completamente, y mucha gente vive de esa manera, mucha gente vive respondiendo a esas pulsiones de vida constantes, ¿no? Al cumplir los deseos en todo momento, sin ningún tipo de escrúpulos, sin ningún tipo de observación. Pero hay otra gente que, como dije, vive sin poder realizar cosas o sin querer realizar cosas por miedo a que después se arrepienta. Y lo que quiero traer acá es que tiene que empezar a considerarse, o creo que tiene que estar más en discusión el tema del arrepentimiento como cualidad inherentemente humana. Digamos, ya sabemos todos que nacemos y nos vamos a morir. Eso es como una verdad humana, vamos a decir, una verdad universal, prácticamente. Que no creo que existan, pero bueno, para ponerlo en términos entendibles. Sabemos que nacemos y que morimos. Y tenemos que saber que en el proceso, o eso que llamamos vida, es el proceso de arrepentimiento. Es decir, al saber que tenemos un punto final, siempre nos vamos a arrepentir de las cosas, porque
el arrepentimiento también juega con el tiempo. Es decir, el tiempo sucede, ¿no? El tiempo es la vida es tiempo. Es el tiempo que pasamos hasta que morimos. Entonces, mientras yo haga acciones, implica el uso del tiempo, obviamente. Y cuando veo que si algo sale mal, en muchos casos digo, che, qué pena que, digamos, perdí tiempo en esto, pero no, digamos, no implica únicamente perder el tiempo, implica haber vivido, y eso es un montón. O sea, quizás incluso puede pasar dependiendo de los contextos sociales, económicos, políticos, culturales, todo lo que sea, digamos. Hay personas que no tienen la capacidad de poder elegir qué hacer o tener opciones para elegir, y eso es lamentable, ¿no? Y hay gente que sí las tiene y se lamenta por quizás haber elegido mal, pero esa mala elección en realidad no termina siendo una mala elección, sino que al final del día, mediante el proceso reflexivo que implica, porque, a ver, todo lo que digo puede ser utilizado en mi contra, ¿no? Eh, y obviamente tiene que haber, vamos a decir que es necesario para el arrepentimiento un espacio reflexivo. Eh, Porque estamos hablando de esta instancia en la que pensamos algo que hicimos antes. Entonces, mediante ese ejercicio, mediante esa estructura, ya estamos generando un proceso reflexivo. Entonces, es un gran proceso de producción de sentido. ¿Por qué? Vuelvo a lo mismo. Porque a partir de eso que pensamos y que consideramos modificar, por ejemplo, vamos a generar una nueva, vamos a decir, coraza, una nueva estructura para defendernos de ello. Eh, no sé, la situación más mundana que se me ocurre es quizás querer hablar con alguien y decir, y pasar por el lugar, y pasar múltiples veces por el lugar donde está esa persona, y cada vez que pasas decís, che, cuando llegas a tu casa decís, qué, qué tonto fui que no hablé, y me arrepiento de no haberlo hecho. Bueno, eso suele hacerse una vez. Hay gente que no lo hace nunca por cuestiones de timidez y qué sé yo, pero por ejemplo, hay gente que pasa un día, 2 días haciendo la misma situación, y al tercero se da cuenta de que tiene que ir para no arrepentirse, para quizás vivir. Pero justamente el arrepentimiento no debe ser algo malo, no lo debemos tomar como humanos, no lo debemos tomar como una instancia de maldad, siempre y cuando implique justamente la revisión del pasado. ¿Para qué? Para la construcción de un futuro mejor. El futuro del pasado es el presente. Entonces, el presente que vamos a vivir va a estar justamente, siempre va a estar ligado al pasado, y siempre está ligado a estos procesos de pensamientos a partir del arrepentimiento. Es justamente, como digo, o considero en realidad, una cualidad inherentemente humana, que vuelvo a traerlo, como dije al principio, no es algo que yo vea que se trate mucho o se hable mucho sobre el tema, y la verdad que no sé por qué. Es en sí, digamos, me doy cuenta, me cuesta hablar sobre este tema, quizás porque no tengo las herramientas necesarias para hacerlo, pero sí, el proceso reflexivo lo he llevado a cabo, lo tengo escrito en algunos lugares, pero es muy difícil hablar sobre una sensación que implica constantemente el pasado y el presente, e intentar que se entienda. Eh, pero vuelvo a lo mismo, y me parece que es la frase que debe quedar de esta edición, de esta tercera edición de este podcast, que es que el arrepentimiento con su proceso reflexivo es una herramienta maravillosa para la construcción de sentido.
justamente a partir de lo que nosotros vamos viviendo y de esa revisión, y porque, como dije también, el arrepentimiento es el paso del tiempo, no es más que eso, ¿se entiende? Y es la valoración también que vamos haciendo del tiempo. La experiencia es lo que nos genera arrepentimiento, no es una situación, porque ¿qué sucede? Es normal, aparte, somos eh, los seres humanos, digamos, tenemos muchas cualidades iguales a los animales, y una de ellas considero yo que tiene que ver con la reacción a estímulos. Es decir, algo nos genera un estímulo y a partir de ello, eh, alguien, una situación X hace un estímulo en nosotros y hay una respuesta de nuestra parte hacia ella, eh, hacia esa cuestión que nos afectó, ¿no? Y justamente eh, esa respuesta suele ser muy, ¿no? Muy de las entrañas, ¿no? De las tripas, de nuestras tripas, de quizás lo primero que se nos ocurre, ¿no? En muchos casos hay gente que tiene la capacidad de... todos lo tenemos, creo, pero hay personas que lo tienen más practicado, quizás el hecho de controlar la emoción y ser más pensantes. Entonces, en ese caso es diferente, pero la mayoría, y creo que en todos también, la primera respuesta es mucho más emocional ante un estímulo. Entonces, el paso del tiempo implica que esa emoción comience a llegar al pensamiento, a la racionalidad, que es la cualidad que nos diferencia de los animales, y bueno, ahí entiendo el que hice algo mal, que me manejé mal ante una situación. Entonces, cuando haya una nueva situación que sea similar a esa, justamente cambiaré la actitud, por ejemplo, no sé. Eh, Proceso de evolución, ¿no? El darwinismo, no sé. Pero este, va mutando nuestra propia manera de responder incluso a estímulos, porque a partir de una situación que suele ser que es similar a otra, ya tengo también en mi baúl de recuerdos esa este, etapa anterior en la que generó una respuesta emocional. Entonces digo, bueno, ahora no voy a hacer eso, voy a pensar un poco más antes de responder de primeras. Hay gente que lo logra, hay gente que no lo hace nunca, y justamente no hacerlo nunca no es bueno, porque sí, te va a generar felicidad, pulsión, te va a dar vida a vos, pero va a quitarle vida a otra gente, y la libertad de uno termina donde empieza la libertad del otro. Allí no está bien afectar a las personas, ¿no? No, digamos, no lo tengo que decir yo, no lo tiene que decir nadie, es una cuestión humana también. Entonces, si yo estoy constantemente con esa, cumpliendo los deseos de lo emocional, nunca voy a llegar a la reflexión primero y segundo a saber quién soy. Porque el arrepentimiento implica también parar la pelota y decir, che, ¿qué hice? ¿O qué estuve haciendo? ¿Por qué me veo hoy en esta situación? Porque antes hiciste tal cosa. Ah, y bueno, ahí vas conociéndote vos también, ¿no? Y es difícil, pero son procesos en los que hay que aceptar la, la, la vida, digamos, los obstáculos que van sucediendo, los que vamos traspasando, el camino que se va abriendo. Justo en esas instancias nos vemos más vulnerables. Y por eso quizás sea un espacio que da bastante miedo charlarlo, ¿no?
Eh, lo que quiero decir con todo esto es que es imposible no arrepentirse de las cosas. El arrepentimiento es necesario para crecer como personas. Y me refiero no a cuestiones criminales, ¿no? Me refiero a situaciones más asociadas a la construcción de la identidad, ¿no? Creo que es bastante obvio, pero vale la pena aclararlo. Eh, la construcción de la identidad no es solo a partir del entorno de lo que nos rodea, ¿no? De la cultura que consumimos, del acceso que tenemos a las redes sociales hoy en día, de las capacidades las competencias comunicativas, las capacidades interpretativas que tenemos de nuestra realidad, sino que también implica, esa construcción también implica rever constantemente lo que somos, lo que hacemos, lo que pensamos, ¿no? Eh, es decir, construimos no solo a partir del alrededor, sino a partir de lo interno. El desarrollo interno tiene mucha, no el desarrollo, pero quizás el entendimiento interno tiene o guarda mucha relación con la construcción de la identidad. Eh, ¿Cuál es, qué es lo que quizás pasa hoy? Que bueno, esa diferencia quizás es más diferente, es distinto a esa persona que soy conmigo mismo y esa persona que soy con los demás en redes sociales, por ejemplo, lo que muestro que soy. Quizás no es realmente eh, mi verdadero yo. Creo que también he mencionado como no las máscaras, esta idea de las máscaras que vamos mostrando en los entornos en los que nos vamos moviendo. Y el arrepentimiento entonces es una instancia completamente necesaria, no se le puede escapar, es imposible escaparle al arrepentimiento. Perdón, imposible no es, pero no se le debe escapar al arrepentimiento porque implica procesos de reflexión que nos van a hacer, no sé si mejorar como persona, pero al menos entendernos un poco más. Y eso cada uno va a hacer luego con ello lo que desee, pero ya empezar a comprendernos un poco más es un ejercicio completamente válido y completamente rico, ¿no? Porque nos pone a prueba todo el tiempo. Nos pone a prueba todo el tiempo. Yo suelo, bueno, esto me pone a prueba a mí, hacer estos episodios, pone a prueba mi manera de hablar, la manera en la que tengo para explicar, la forma en la que tengo para recurrir a mi formación más académica quizás. Entonces, todas estas instancias son productos de la reflexión constante y a su vez del arrepentimiento, porque como dije, todo lo que vamos construyendo es lo formador a partir de la experiencia, lo formado a partir de la experiencia, perdón. No podemos escaparle al tiempo. Y si la vida es tiempo y la vida es lo que está entre el nacimiento y la muerte, implica tiempo, a su vez implica arrepentimiento. Porque el arrepentimiento es el paso del tiempo sobre una acción. No, digamos, es muy difícil, no, me resulta a mí muy difícil no pensar en esta cualidad, porque es muy interesante relacionarla con la vida y no, como dije, lo digo por tercera vez, no hay, vamos a decir, mucha producción conocida sobre el arrepentimiento, o que sea muy, siempre suele haber como algún tema de algo en lo que, bueno,
viste, como la opinión pública, vamos a decir, entre comillas, pero quizás dentro del espacio común, ¿no? Suele haber algunas temáticas en las que todos tenemos un puchito de algo en lo que sabemos. Bueno, el arrepentimiento no suele aparecer, o por lo menos a mí no me resuena. No me resuena mucho en el cotidiano de medios de comunicación y demás. Pero, como digo, es una temática completamente interesante porque es parte del gen humano, creo yo. Es parte, por eso toda esa descripción que hice, ¿no? Es parte del, del núcleo, de lo más profundo que tenemos los humanos, que es construir sentido. Construir sentido es una imagen muy, pero muy valiosa. Y tenemos varias dificultades en la actualidad para producir sentido. Yo soy docente y lo veo, los chicos en muchos casos en realidad tienen las cualidades para producir sentido de una manera extraordinaria. Hay chicos que en cuanto a eso, ese proceso de abstracción me parece que se está logrando cada vez más, pero lo que no se está logrando es esa capacidad quizás que se solía tener antiguamente de ¿no? ese trabajo para llegar a. Entonces muchas veces las nuevas tecnologías hoy facilitan un montón ese transcurso de un lugar a otro, de la primera idea a la idea final, esa línea cada vez se acorta más y más y más mediante las nuevas tecnologías, y eso hace que los procesos reflexivos sean cada vez menores. Me choca mucho a mí el hecho de tener que leer trabajos hechos con inteligencia artificial. Es algo muy real, algo que sucede no solo en mi materia, sino que en la mayoría de las materias. Cuando intento hacer que escriban mediante sus palabras, primero que es imposible porque siempre tienen la inteligencia artificial a mano, pero ahí puedo ver un poco más. Las veces que lo hacen se puede ver un poquito más de ellos mismos. Y justamente en muchos casos también, digamos, la inteligencia artificial piensa por ellos, ¿no? Y es trágico. Y es lo paradójico, ¿no? Estas nuevas tecnologías, las nuevas cuestiones que van apareciendo, influyen negativa y positivamente a la construcción de sentido. Negativamente porque reducen justamente ese trayecto que es el más interesante. Cómo vamos llegando al final de lo que somos, ¿no? Cómo vamos llegando de esa primera ideita, de ese primer granito de arena, cómo llegamos a ser la playa, ¿no? Y como digo, ese transcurso, el paso del tiempo es lo interesante. Entonces, estas tecnologías nos permiten saltar de un lado a otro, y eso corresponde y responde a la sociedad ansiosa que tenemos, la famosa modernidad líquida. Corresponde a justamente a las cualidades que más se ven en la actualidad, que un contenido no puede durar como está durando 30 minutos, tiene que ser rápido, tiene que ser dinámico, tiene que ser en un formato determinado, de una manera determinada para poder ser consumido de forma masiva, ¿no? Y allí hay bastantes cuestiones que
toman un impacto positivo o negativo. Entonces, como digo, todas estas cuestiones fueron las negativas. ¿Qué es lo positivo? Que tenemos 200 millones de formas en las que podemos expresarnos. Esto, un video podcast, un podcast. Podemos postear en nuestras redes. Hay, para gente que quiera escribir, hay un montón de redes. Wattpad, Cuaderno. No sé, se me ocurre otra. Pero bueno, los blogs también, que eso sigue existiendo. Está un poco más viejo, pero sigue existiendo, digamos. Hay un montón de espacio de producción, pero para la expresión y un montón de formas. ¿Por qué? Porque aparece el concepto de multimedia. No me voy a explayar mucho, pero a partir de las nuevas tecnologías podemos poner foto, video, audio, audio y video, foto y audio, ¿no? Digamos, hipervínculos, diferentes tipos de plataformas de expresión, vamos a decirlo de esa manera, diferentes tipos de plataformas de expresión para llegar a ese momento de escribir textos, ¿no? Textualizar lo que somos y lo que queremos ser. Cierro entonces este episodio que al final terminé hablando de varias cosas, del arrepentimiento, del tiempo y también de la expresión en nuestra realidad actual de las nuevas tecnologías. No robo más tiempo, espero podamos escucharnos o vernos en próximas ediciones. Estoy muy contento con este producto, aunque no lo vea a nadie, aunque le vea a poca gente, estoy muy contento. Así que nos veremos en la próxima. Hasta luego.